El millonario se detiene al ver mendigas negras con bebé en la tumba de su esposa abandonada. Diego no podía creer lo que veía. Allí, en medio del silencio casi sepulcral del cementerio más tranquilo de la ciudad, dos niñas vestidas de negro, sucias y con miradas que parecían pedir auxilio, sostenían con una delicadeza inesperada a un bebé diminuto y dormido. Era la tumba de su esposa, Laura. Siempre visitaba ese lugar, buscando consuelo, un alivio, algún hilo invisible que lo conectara con ella. Pero jamás imaginó toparse con algo así. Un choque brutal que le aplastó el pecho en segundos. Las hermanas gemelas, Regina y Celia, de apenas 9 años, estaban ahí, bajo la lluvia tenue que hacía brillar las lápidas con gotas que parecían lágrimas del cielo. Sus ropas raídas y manchadas, sus cabellos enmarañados y el pequeño Antonio, envuelto en una manta rota, daban un espectáculo desolador. Diego sintió cómo un nudo en la garganta apretaba cada músculo de su cuerpo y un tembló. ¡Obres! ¿Quién les habrá dejado así? Pero nadie se detuvo. Diego ya se sentía viejo y exhausto después de tantas semanas viniendo a ese lugar sagrado. Pero aquel día el aire llevaba algo diferente. Un olor a tierra mojada que parecía despertar memorias letales. Encontró su voz al fin. Un susurro que les anunció. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? Las niñas se miraron entre sí, tímidas, pero con un destello de esperanza. Diego supo entonces que algo dentro suyo se encendía. Una chispa rota que tal vez, solo tal vez, podría repararse cuidando de aquellos pequeños cuerpos frágiles. El bebé lloró débilmente justo en ese momento. Un llanto que rompió el silencio y erizó la piel de Diego. Mezcla de dolor y ternura. ¿Podría salvar a estas criaturas como nunca pudo salvar a Laura? Pero entonces en la distancia, la sombra de una mujer emergió. Marisa, la madre biológica del bebé. La incertidumbre y el miedo se cocinaron rápido en el pecho del millonario. ¿Quién era ella? ¿Qué buscaba? ¿Destruiría lo que él apenas comenzaba a construir? El final del día se pintó con un susurro y una amenaza silenciosa. Diego miró una vez más a las gemelas que ahora se aferraban a él sin saberlo. El futuro estaba en juego. Custodiar a Antonio o devolverlo a quien venía con ojos llenos de desesperación. Pero había más en juego que eso. Secretos enterrados durante años en el propio corazón de Diego comenzaban a salir a la superficie, amenazando con quebrar todo. Una pregunta invadió el aire denso. ¿Qué significa realmente ser una familia cuando todo parece tan roto? Y aún sin respuesta, la noche se cerró dejando solo el silencio y esa inquietud punzante. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Diego sentía cómo el aire a su alrededor se volvía denso, aún más cuando la figura de Marisa se hizo clara ante sus ojos. Todo en ella era un torbellino de emociones.
Su rostro, marcado por la angustia, ojos que parecían oscilar entre el rencor y la desesperación. ¡Antonio! Gritó, extendiendo sus brazos hacia el bebé. Pero las gemelas no soltaron al pequeño. Diego se sintió dividido, queriendo proteger a las niñas y temiendo lo que Marisa podría hacer si se acercaba más. ¡No puedes! Marisa frunció el ceño, su mirada llena de ardor. «¡Es mi hijo!», replicó, su tono desafiante. «Nadie tiene el derecho de separar a un hijo de su madre». El llanto de Antonio aumentó, rompiendo la tensión que comenzaba a apoderarse del paisaje sombrío. Marisa dio un paso más, y en ese instante algo inesperado sucedió. Una figura alta emergió detrás de ella. Un hombre con un abrigo negro que parecía absorber la luz del día. Se plantó como una sombra, con una mirada que helaba la sangre. «¿Qué haces aquí, Marisa?», dijo, su voz resonando como un eco entre las lápidas. El corazón de Diego comenzó a acelerar. «¿Quién es ese?», pensó, sintiendo una oleada de inquietud. Las gemelas, temerosas, retrocedieron un paso, aferrándose más fuerte a Antonio. «Es alguien que no debería estar aquí», respondió Marisa, su voz disminuyendo, casi como si ya no creyera en sus propias palabras. Pero el hombre, con una autoridad aplastante, se acercó a Diego, mirándolo de arriba abajo. «Tú», dijo, con un tono que dejaba en claro que no estaba dispuesto a perder el tiempo. «¿No sabes lo que estás haciendo?». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», replicó, su voz apenas audible. La presión en su pecho aumentaba, ahogándolo con cada segundo que pasaba. «Antonio no es solo un bebé», gritó el extraño, su imponente figura haciendo que todos en el cementerio giraran la vista hacia ellos. «Es la clave para la herencia de una familia que ha estado oculta durante años». Las palabras impactaron a Diego como una bofetada. Las miradas cambiarían. La desesperación de Marisa se tornó en miedo. Las gemelas, aún abrazando a Antonio, comenzaron a mirar a su madre con una mezcla de confusión y desconfianza. Diego sintió que su mundo se desmoronaba. ¿La herencia? ¿De qué estaba hablando ese hombre? Y más importante aún, ¿quién era? «Eres un millonario, Diego. No entiendo por qué te involucras con la familia errónea. Deberías olvidarte de ellas», dijo con una sonrisa fría y burlona. Diego sintió el sudor resbalar por su frente. Sus pensamientos se tornaron oscuros. Cada visita al cementerio, cada lágrima derramada por Laura, cobraban un nuevo sentido. Era como si las raíces de su dolor se retorcieran, trayendo a la luz secretos que nunca imaginó. La lluvia comenzó a intensificarse, golpeando las lápidas con fuerza, como si el cielo también intentara gritar. «¿Qué familia? ¿Qué herencia?». La pregunta salió de sus labios cargada de incredulidad. «Necesito respuestas. Todo a su tiempo. Pero ten cuidado, Diego. Este juego no es uno que puedas ganar», respondió el extraño. Con esas palabras, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del cementerio, dejando a Diego parado en una tormenta de emociones. Un llanto lejano aún resonaba, mientras un silencio ominoso se cernía sobre ellos. Ahora todo era confuso. ¿Quién era él realmente en medio de este caos? Las gemelas miraban a su madre, luego a Diego, cuestionando su lealtad. Diego se sintió más perdido que nunca, atrapado entre la inminencia de una verdad devastadora y lo que representaba la familia. ¿Qué significaba realmente eso? La noche caía,
trayendo consigo más preguntas que respuestas, y él estaba en una encrucijada, sin rumbo claro. Diego permanecía en un estado de confusión, sintiendo cómo el silencio del cementerio se convertía en un peso asfixiante. La figura de Marisa se acercaba, su rostro iluminado por la determinación, el miedo y la incertidumbre mezclados en el aire. Las gemelas seguían mirando, sus ojos oscuros reflejando el caos que se desarrollaba entre ellos. «¡No te acerques!», gritó Diego, dando un paso hacia atrás, sin saber que cada palabra amplificaba la tensión. El cielo oscuro se encaprichaba, como si presintiera la tormenta que se avecinaba en aquella escena. Desde lejos, las primeras gotas comenzaban a caer, pero el clima emocional ya era tormentoso. Marisa avanzó, su cuerpo temblando bajo la presión de los ojos del extraño y el brillo de las gemelas. «¡Antonio es mío!», volvió a gritar, desahogando una furia que parecía acumularse desde hace tiempo. Pero en medio de ese alboroto, un grito desgarrador cortó el aire. No era el de Antonio. Era un lamento profundo, un grito que retumbó entre las lápidas. Diego se volvió, parpadeando, ante la visión de una mujer que emergía, como un espectro en el tumulto. Ana, la hermana de Laura. Así, de la nada, Diego sintió el mundo detenerse. ¿Qué hacía ella aquí? Su presencia era un rayo en medio de la oscuridad, y la confusión lo... Marisa, que había comenzado a gritar por su hijo, cayó de repente. El silencio se instaló un instante, como si todo hubiera parado. Las miradas cruzaron entre ellos. Diego desenfocado, Marisa enfurecida, Ana aterrorizada. «Alguien está buscando a Antonio», continuó Ana, su voz quebrándose. «No es solo un bebé. Él es la clave de algo que nadie quiere que sepa». De pronto todo se volvió un torbellino de murmullos. Un joven tomando fotos de lejos. Las chicas escondiéndose al ver a Ana. Diego, con el corazón palpitando, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero lo que siguió fue un grito desgarrador, el mismo que había cruzado el cementerio. En la distancia, una figura surgía, un hombre con un rostro conocido. Era el extraño, pero esta vez no venía solo. Un grupo de hombres altos y fuertes lo seguía, cada uno con una expresión de furia contenida. «¡Vámonos, Marisa!», ordenó uno de ellos, extendiendo un brazo en dirección a la madre del bebé. Diego sintió como una nube. «No puedes llevártela ni a ella ni a Antonio». Diego se lanzó frente a las gemelas, sintiendo un instinto primario de protección. Todo en él clamaba por no permitir que se los llevaran, pero ese instinto era cada vez más vano ante la inminente amenaza. Los hombres comenzaron a acercarse, impasibles. Diego era solo un bloque en su camino. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó, su voz un hilo que se perdía, asfixiado por la certeza de que todo se desmoronaba. Solo entonces se dio cuenta de que en medio de la confusión las gemelas habían soltado a Antonio. El pequeño, ajeno al caos, comenzó a rodar hacia la dirección opuesta, como si su inocencia desafiara la gravedad de la situación. «¡Antonio!», gritaron las gemelas al unísono, corriendo tras él, pero Diego se quedó paralizado. Esa simple acción provocó un efecto dominó, un giro de la trama que no había podido prever. Marisa y Ana se lanzaron tras él, mientras que el extraño y su grupo se acercaban, más intensos, la imagen del bebé rodando, el sonido de pasos apresurados, gritos resonando en el aire. Todo confluyó en un instante de pavor absoluto.
La oscuridad se volvió completa, y Diego sintió que una sombra se cerraba sobre su mundo. Secretos, conexiones perdidas y un sentimiento jovial que se desvanecía, todo en un instante. La verdad de aquel momento se sentía tan pesada que el cielo parecía encapsular su dolor. ¿Qué iba a pasar? ¿Quién era su verdadero enemigo? El futuro se oscurecía, pero Laura en su memoria sonaba más cerca que nunca. Diego permanecía en un estado de confusión, sintiendo cómo el silencio del cementerio se convertía en un peso asfixiante. La figura de Marisa se acercaba, su rostro iluminado por la determinación. El miedo y la incertidumbre mezclados en el aire. Las gemelas seguían mirando, sus ojos oscuros reflejando el caos que se desarrollaba entre ellos. «¡No te acerques!», gritó Diego, dando un paso hacia atrás, sin saber que cada palabra amplificaba. L. Desde lejos, las primeras gotas comenzaban a caer, pero el clima emocional ya era tormentoso. Marisa avanzó, su cuerpo temblando bajo la presión de los ojos del extraño y el brillo de las gemelas. «¡Antonio es mío!», volvió a gritar, desahogando una furia que parecía acumularse desde hace tiempo. Pero en medio de ese alboroto, un grito desgarrador cortó el aire. No era el de Antonio, era un lamento profundo, un grito que retumbó entre las lápidas. Diego se volvió, parpadeando ante la visión de una mujer que emergía como un espectro en el tumulto. Ana, la hermana de Laura. Así, de la nada, Diego sintió el mundo detenerse. ¿Qué hacía ella aquí? Su presencia era un rayo en medio de la oscuridad y la confusión lo invadía por completo. La última vez que la vio había sido en el funeral. Coincidieron, mas no se dirigieron la palabra. El luto no les permitió más. «¡Ana!», alcanzó a pronunciar Diego, su voz temblando. Las gemelas se encogieron, aferrándose a Antonio, como si él fuera la única ancla en un mar agitado. Ana caminaba hacia ellos, desbordando desesperación. Diego pudo notar cómo su rostro estaba surcado por las líneas de una tristeza profunda. «No lo entiendes, Diego. Estás en peligro. Tú no sabes lo que estás haciendo», gritó ella, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Qué? La incredulidad resonó en cada palabra. Marisa, que había comenzado a gritar por su hijo, cayó de repente. El silencio se instaló un instante, como si todo hubiera parado. Las miradas cruzaron entre ellos. Diego desenfocado, Marisa enfurecida, Ana aterrorizada. «Alguien está buscando a Antonio», continuó Ana, su voz quebrándose. «No, es solo un bebé. Él es la clave de algo que nadie quiere que sepa». De pronto todo se volvió un torbellino de murmullos. Un joven tomando fotos de lejos, las chicas escondiéndose al ver a Ana. Diego, con el corazón palpitando, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero lo que siguió fue un grito desgarrador, el mismo que había cruzado el cementerio. En la distancia, una figura surgía, un hombre con un rostro conocido. Era el extraño, pero esta vez no venía solo. Un grupo de hombres altos y fuertes lo seguía, cada uno con una expresión de furia contenida. «¡Vámonos, Marisa!», ordenó uno de ellos, extendiendo un brazo en dirección a la madre del bebé. Diego sintió como una nueva ola de pánico los abrazaba a todos.
No puedes llevártela, ni a ella ni a Antonio. Diego se lanzó frente a las gemelas, sintiendo un instinto primario de protección. Todo en él clamaba por no permitir que se los llevaran, pero ese instinto era cada vez más vano ante la inminente amenaza. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó, su voz un hilo que se perdía, asfixiado por la certeza de que todo se desmoronaba. Solo entonces se dio cuenta de que, en medio de la confusión, las gemelas habían soltado a Antonio. El pequeño, ajeno al caos, comenzó a rodar hacia la dirección opuesta, como si su inocencia desafiara la gravedad de la situación. ¡Antonio!, gritaron las gemelas al unísono, corriendo tras él, pero Diego se quedó paralizado. Esa simple acción provocó un efecto dominó, un giro de la trama que no había podido prever. Marisa y Ana se lanzaron tras él, mientras que el extraño y su grupo se acercaban, más intensos, más amenazantes. «¡No dejen que se lo lleven!», suplicaba Diego. Pero el clamor ensordecedor del caos y la lluvia que caía torrencialmente pudo más que sus palabras. La imagen del bebé rodando, el sonido de pasos apresurados, gritos resonando en el aire, todo confluyó en un instante de pavor absoluto. La lluvia arremetió con furia, como si el cielo. Un rayo iluminó el cielo, y en medio de ese destello, Diego vio algo que heló su sangre. Marisa se detuvo. Su mirada se tornó distante, perdida. «¿Qué te pasa?», preguntó Diego, acercándose, preocupado. Pero en lugar de responder, Marisa comenzó a temblar. Se llevó las manos a la cabeza y los hombres se acercaron, confusos, titubeantes. «¡Oh!», susurró Marisa. «Antonio no es solo el hijo que creen. Es el hijo de Diego». El tiempo se detuvo. Cada palabra fue un golpe. Diego sintió que el aire se le escapaba, que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las niñas lo miraban, incrédulas. «¿Qué?», balbuceó, su mente girando en 1000 direcciones. «Es un secreto que ha estado oculto», gritó Marisa, pero los hombres la interceptaron, tapándole la boca. Un caos absoluto estalló entonces. Ana gritando, las gemelas llorando. El grupo de hombres comenzaron a retirarse, llevándose a Marisa, mientras ella luchaba por liberarse. Diego se quedó parado, el corazón latiéndole con fuerza. Todo lo que creía, todo lo que conocía, estaba derrumbándose. La revelación de Marisa resonaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Es realmente posible que Antonio, ese frágil bebé, fuera su hijo? La lluvia caía con más fuerza, borrando el camino hacia la verdad. Ahora más que nunca se sentía atrapado en un laberinto de secretos y traiciones. El cementerio, su refugio, ahora parecía la puerta al abismo. Los ecos de su vida pasada y las decisiones que nunca había tomado lo asediaban. ¿Cómo había llegado a este punto? La noche caía, dejando a Diego en la penumbra, mientras el caos se desvanecía ante él, dejando solo preguntas. ¿Qué haría con esta verdad desgarradora? ¿Era posible que la familia que buscaba se encontrara en la oscuridad de sus propios secretos? La inquietud lo invadía. Sin respuestas y con el peso de un futuro incierto, unudadas por la tormenta que se desataba a su alrededor. Diego permanecía inmóvil, la revelación de que Antonio era su hijo resonando en su mente como un trueno. La lluvia caía limpiamente, pero su corazón iba de un lado a otro como un barco en alta mar. Marisa, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, se veía atrapada entre la brutalidad de la verdad y el miedo que la envolvía. Las gemelas, junto a él,
Observaban con expresiones de confusión, como si el mundo que conocían se les estuviera desmoronando a sus pies. —¿Qué estás diciendo? Fue lo único que pudo articular Diego, su voz casi un susurro, abrumada por las emociones. Las gotas de lluvia se mezclaban con sus lágrimas, formando ríos de angustia en su rostro. Es, decía, lo único que pudo articular Diego, su voz casi un susurro. Es, decía, fue lo único que pudo articular Diego, su voz casi un susurro. Es, abrumada por las emociones. Los hombres que vienen, ellos no quieren que sepas esto. Ellos son peligrosos. Diego sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de Marisa se arremolinaban en su mente, mientras un gran desasosiego comenzaba a invadirlo. ¿Antonio era realmente su hijo? ¿Eso significaba que él había perdido mucho más que a Laura en su vida? El silencio que se instaló de inmediato se volvió asfixiante, cada segundo colisionando con el eco de la verdad. Fue entonces cuando el extraño, el hombre de abrigo negro, dio un paso al frente, su sombra proyectándose ominosa entre ellos. Eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo manejes la situación ahora, dijo con un tono que helaba la sangre. ¿Qué quieres de nosotros?, replicó Diego, llenándose de valor. No voy a dejar que se lo lleven. Fue en ese preciso momento que uno de los hombres detrás del extraño dio un paso adelante, mostrando un medallón en su mano. La luz fugaz de un rayo lo iluminó, revelando un símbolo que Diego había visto antes, el mismo que adornaba el anillo de compromiso que había pertenecido a Laura. La incredulidad se apoderó de su cuerpo. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz tembló, la ira y sorpresa arremetiendo en sus venas. Las gemelas se acurrucaron aún más, el bebé Antonio emitiendo un suave llanto que resonaba en el murmullo del viento. Un silencio antes de la tormenta. Este anillo estaba destinado a otro, dijo el hombre, chocando de nuevo el medallón en su mano. A un bebé que pertenecía a una familia con más secretos de los que puedas imaginar. Las palabras lo dejaron sintiéndose despojado de todo. Diego sintió que todo el suelo bajo él temblaba. —¿Qué estás diciendo? —susurró, sintiendo que la rabia le bornaba en el pecho. Ese bebé, Antonio, no solo es tu hijo. Él es la última conexión, la última esperanza de una familia que se había ido. Una familia que jamás debió ser olvidada. Su madre. El hombre hizo una pausa, observando la expresión de confusión en el rostro de Marisa. No es quien dice ser. Está más relacionada con la historia que crees. Fue como si el tiempo se detuviera. Los ojos de Diego viajaron entre el extraño, Marisa y las gemelas. Todo giro inesperado. La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo el cementerio en una especie de mundo oscuro, donde los secretos se entrelazaban como raíces de un árbol torcido. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Diego, aún sin entender, su corazón latiendo con una fuerza que parecía querer romperle el pecho. Detrás de ella hay un pasado. El extraño sonrió cínicamente. —Y Diego, eso incluye a tu esposa, Laura. El aire se volvió denso, como si alguien hubiera apretado un botón en el universo y el caos se desatara.
La revelación le cortó el aliento, y Diego sentía que el mundo se desvanecía, que cada rincón de su pasado se derrumbaba con cada palabra. ¿Qué? Repitió. La incredulidad se multiplicaba, el ruido de pasos se intensificó, y la figura de Ana, la hermana de Laura, apareció de nuevo, entrelazada con el grupo que venía del otro lado del cementerio. —¡No, no hagas! —gritó Ana, con lágrimas corriendo por su rostro. No quieres saberlo, Diego. La verdad no siempre es una bendición. El aire se llenó de gritos y explicaciones cruzadas. Diego sentía que la realidad se arrastraba en una telaraña de engaños. Cada persona que amaba parecía estar unida por hilos del pasado que nunca había comprendido. El hombre con el medallón levantó un dedo. Es hora de que todos sepan la verdad de esta familia. Su secreto no estará a salvo por más tiempo. Un temblor recorrió a Diego. Cada palabra un puñetazo en su estómago. La levedad que había sentido en su vida se desvanecía rápidamente. ¡No! La voz de Diego resonó como un último bastión de esperanza, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. La tormenta del caos, una tormenta que ni él ni Antonio podrían soportar. Cuando todo se oscureció, se dio cuenta de que había más en juego que su propia vida. La historia de su familia estaba a punto de salir a la luz con la fuerza de un rayo. Y así, en medio del relámpago y la confusión, se encontró atado a un destino que nunca había imaginado. La noche continuaba, el futuro incierto y la siguiente verdad estaba a punto de revelarse. Diego permanecía inmóvil, la revelación de que Antonio era su hijo resonando en su mente como un trueno. La lluvia caía limpiamente, pero su corazón iba de un lado a otro como un barco en alta mar. Marisa, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, se veía atrapada entre la brutalidad de la verdad y el miedo que la envolvía. Las gemelas, junto a él, observaban con expresiones de confusión, como si el mundo que conocían se les estuviera de... —¡Nunca debiste saberlo así! Marisa temblaba, su mirada viajando entre Diego y su potencial hijo, aterrorizada. Los hombres que vienen, ellos no quieren que sepas esto. Ellos son peligrosos. Diego sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de Marisa se arremolinaban en su mente mientras un gran desasosiego comenzaba a invadirlo. ¿Antonio era realmente su hijo? ¿Eso significaba que él había perdido mucho más que a Laura en su vida? El silencio que se instaló de inmediato se volvió asfixiante, cada segundo colisionando con el eco de la verdad. Fue entonces cuando el extraño, el hombre de abrigo negro, dio un paso al frente, su sombra proyectándose ominosa entre ellos. Eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo manejes la situación ahora, dijo con un tono que helaba la sangre. ¿Qué quieres de nosotros?, replicó Diego, llenándose de valor. No voy a dejar que se lo lleven. Fue en ese preciso momento que uno de los hombres detrás del extraño dio un paso adelante, mostrando un medallón en su mano. La luz fugaz de un rayo lo iluminó, revelando un símbolo que Diego había visto antes, el mismo que adornaba el anillo de compromiso que había pertenecido a Laura. La incredulidad se apoderó de su cuerpo. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz tembló, la ira y sorpresa arremetiendo en sus venas. Las gemelas se acurrucaron aún más. El bebé Antonio emitiendo un suave llanto que resonaba en el murmullo del viento. Un silencio antes de la tormenta. Este anillo
estaba destinado a otro, dijo el hombre, chocando de nuevo el medallón en su mano, a un bebé que pertenecía a una familia con más secretos de los que puedas imaginar. Las palabras lo dejaron sintiéndose despojado de todo. Diego sintió que todo el suelo bajo él temblaba. «¿Qué estás diciendo?», susurró, sintiendo que la rabia le burnaba en el pecho. «Ese bebé, Antonio, no solo es tu hijo. Él es la última conexión, la última esperanza de una familia que se había ido, una familia que jamás debió ser olvidada. ¡Su madre!». El hombre hizo una pausa, observando la expresión de confusión en el rostro de Marisa. «No es quien dice ser. Está más relacionada con la historia que crees. Fue como si el tiempo se detuviera». Los ojos de Diego viajaron entre el extraño, Marisa y las gemelas. ¡Oh, giro inesperado! La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo el cementerio en una especie de mundo oscuro, donde los secretos se entrelazaban como raíces de un árbol torcido. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Diego, aún sin entender, su corazón latiendo con una fuerza que parecía querer romperle el pecho. «Detrás de ella hay un pasado». El extraño sonrió cínicamente. «Y Diego, eso incluye a tu esposa, Laura». Se volvió denso, como si alguien hubiera apretado un botón en el universo y el caos se desatara. La revelación le cortó el aliento y Diego sentía que el mundo se repitió, la incredulidad se multiplicaba, el ruido de pasos se intensificó y la figura de Ana, la hermana de Laura, apareció de nuevo, entrelazada con el grupo que venía del otro lado del cementerio. «¡No lo hagas!», gritó Ana, con lágrimas corriendo por su rostro. «No quieres saberlo, Diego. La verdad no siempre es una bendición». El aire se llenó de gritos y explicaciones cruzadas. Diego sentía que la realidad se arrastraba en una telaraña de engaños. Cada persona que amaba parecía estar unida por hilos del pasado que nunca había comprendido. El hombre con el medallón levantó un dedo. «Es hora de que todos sepan la verdad de esta familia. Su secreto no estará a salvo por más tiempo». Un temblor recorrió a Diego, cada palabra un puñetazo en su estómago. La levedad que había sentido en su vida se desvanecía rápidamente. «¡No!». La voz de Diego resonó como un último bastión de esperanza mientras todo a su alrededor se desmoronaba. La tormenta del caos, una tormenta que ni él ni Antonio podrían soportar. Cuando todo se oscureció, se dio cuenta de que había más en juego que su propia vida. La historia de su familia estaba a punto de salir a la luz, con la fuerza de un rayo. Y así, en medio del relámpago y la confusión, se encontró atado a un destino que nunca había imaginado. La noche continuaba, el futuro incierto, y la siguiente verdad estaba a punto de revelarse. En medio del revuelo, un estruendo resonó, haciendo vibrar el suelo. De repente, un grupo de hombres vestidos de negro surgió de la oscuridad. Como sombras cobran vida, avanzaron rápidamente, como un río desbordado, y uno de ellos, con una cicatriz que partía su mejilla, apuntó a Diego. «¡Nos llevamos al niño!», exigió, su voz fría como el acero, mientras sus compañeros se deslizaban entre ellos, creando un círculo opresivo. Latén. Pero algo en la mirada del hombre de la cicatriz lo detuvo. «Deja de luchar y no tendrás que sufrir. No sabes lo que está en juego, hijo». La última palabra golpeó a Diego como un puñetazo en el estómago. «Hijo». La conexión que apenas comenzaba a entender ahora estaba en peligro. Ana, que había estado observando con desesperación, dio un paso hacia adelante. «¡No! ¡No le hagan daño!».
Siéntanse libres de llevarme a mí. El niño no tiene nada que ver. Fue como si una bomba estallara. Todos giraron para mirarla. El rostro de Diego se blanqueó. ¡Ana, no! Diego intentó acercarse a ella, pero uno de los hombres lo agarró del brazo con una fuerza inhumana. «En serio, vaya, no lo esperaba», dijo el hombre con la cicatriz, su mirada fija en Ana, la hermana de Laura. «Vaya, parece que el árbol genealógico tiene más ramas de las que pensamos». En un giro inesperado, la atmósfera se tensó. Las gemelas lloraban. Antonio giró su pequeña cabeza, buscando consuelo en Diego, y éste sintió como su pecho estallaba. «¿Qué has hecho, Ana?». La voz de Diego era entrecortada, el dolor más crudo que había experimentado. «¿Qué significa esto?». Ana empezó a temblar, sus ojos llenos de confusión. «Lo siento, Diego, pero tú no sabes». «¡Basta!», interrumpió el hombre de la cicatriz, moviendo su mano. «Llévensela y al niño. Nadie debe saber la verdad. La historia se repite, y hasta que se cumplan las condiciones, no dejaré que nadie se interponga». Era un momento desesperante. En ese instante, un rayo cortó el cielo, iluminando la escena. Diego vio cómo Ana se desvanecía en la oscuridad, llevándose consigo las respuestas que tanto necesitaba. Antonio lloró, un llanto agudo que rasgó el silencio, y las gemelas, atrapadas entre el caos, se aferraron a su hermano. Diego se sintió frío, helado. Aquella noche había comenzado con secretos, pero ahora todo parecía más enredado que nunca. Con cada grito, cada llanto, el sentido de la familia se desmoronaba, sosteniendo nuevas realidades que lo arrastraban a un abismo. La verdad era un monstruo con 1000 caras, y ahora él ni siquiera sabía qué cara enfrentar. La lluvia caía más fuerte, y en medio del desenfreno, Diego supo que el destino de todos estaba en juego. Su corazón latía con la urgencia de una verdad olvidada que estaba a punto de resurgir. ¿Qué vendría después? La tormenta por dentro y por fuera había comenzado. Diego permanecía inmóvil. La revelación de que Antonio era su hijo resonando en su mente como un trueno. La lluvia caía sin parar, pero su corazón iba de un lado a otro como un barco atrapado en alta mar. Marisa, paralizada, tenía los ojos grandes y llenos de temor. Las gemelas se aferraban a Antonio, sus pequeñas manos temblando, como si el mundo que conocían se estuviera desmoronando. «¿Qué estás diciendo?», fue lo único que pudo articular Diego. Su voz casi un susurro, ahogada por la intensidad del momento. El aire estaba cargado de tensión y miedo, atrapándolos en un instante eterno. «Es lo que traté de protegerte. Nunca debiste saberlo así». Marisa temblaba, sus ojos viajando entre Diego y el pequeño Antonio, en estado de pánico. «Los hombres que vienen no quieren que sepas esto. Ellos son peligrosos». El pecho de Diego se apretó mientras todo comenzaba a dar vueltas. Las palabras de Marisa eran un torbellino en su mente, un sonido ensordecedor que escondía la verdad detrás de los ecos. Antonio lloró, un sonido agudo que perforó el silencio, y las gemelas empezaron a sollozar, viendo cómo la situación se tornaba sombría. «¡Basta!», gritó el hombre de la cicatriz, su voz resonando como un trueno entre las lápidas. «Llévense al niño». Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, un zumbido eléctrico llenó el aire, y un niño apareció corriendo entre las tumbas. Diego no podía creerlo. «¡Diego!», gritó el pequeño Marco, su rostro encendido por la adrenalina. Era el hijo de un viejo amigo, un niño que había desaparecido hace años. Pero, ¿qué hacía allí?
No era un cementerio, era un campo de batalla emocional. Las miradas de todos se dirigieron a él, llenas de confusión y sorpresa. ¡Marco! Diego sintió como su estómago se retorcía. Antes de que pudiera aplicar su lógica, el niño se detuvo en seco, como si un relámpago lo hubiera paralizado. Miró a Marisa y luego a Diego. «¡Ella es mi mamá!», exclamó sin aliento, señalando a Marisa con dedo tembloroso. «¡No! ¡No puede ser!». La revelación golpeó a Diego como una roca. Marisa se encogió, llevando sus manos a la boca, como si intentara acallar sus propios gritos. ¿Era posible? ¿Era ella la madre de Marco? Los murmullos comenzaron a surgir, un eco de asombro que había estado latente hasta ese momento. La lluvia seguía cayendo, pero el frío que sentía en su corazón era mucho más helado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Diego, tambaleándose, sintiendo que el piso se desvanecía bajo sus pies. «No, no puede ser posible». «Ella es la madre de todos nosotros», gritaron las gemelas, uniendo sus voces en una sinfonía de confusión y miedo. Las miradas se cruzaron. Palabras a medio decir, revelaciones asomando entre las sombras. Diego sintió como si el mundo entero le diera vueltas hasta dejarlo mareado. «¡Cálmense!». El hombre de la cicatriz levantó la mano, intentando recobrar el control, pero fue demasiado tarde. En un instante, dos figuras caminaban entre la lluvia, apareciendo de la niebla. Eran dos detectives, ostensiblemente buscando algo o a alguien. En ese momento, un disparo resonó en el aire, un eco aterrador que cortó el tiempo en pedazos. Diego sintió el hormigueo de la desesperación. Todo se había oscurecido. Las voces se apagaron y en el caos que seguía, una figura emergió. Era la hermana de Laura, Ana. «¡Detente!», gritó, sus ojos fijos en el hombre de la cicatriz. Pero antes de que pudiera decir algo más, un segundo disparo resonó. Diego, paralizado, miró a su alrededor. Todo lo que conocía se estaba desmoronando, y el dolor de perder a su familia lo invadía de lleno. La lluvia caía, pero dentro de él había una tormenta, un remolino de secretos y revelaciones que se cruzaban en un torbellino. «¡Corre!», gritó Ana de repente, rompiendo el silencio. Y justo en ese instante, el aire se cargó de otro sonido. El chirrido de una sirena acercándose rápidamente. Diego se sintió dividido, la verdad saliendo a la luz, pero también el peligro cerniéndose sobre ellos. Así que todo lo que había dado sentido a su vida estuvo a punto de desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. En ese instante nació una pregunta en su mente. ¿Podía Diego salvar a su familia? ¿O se convertirían todos en meros ecos de un pasado que jamás pudo entender? La tormenta seguía, arrastrando consigo la respuesta. Diego permanecía inmóvil, la revelación de que Antonio era su hijo resonando en su mente como un trueno. La lluvia caía con fuerza, pero su corazón se agitaba como un barco a la deriva. Marisa estaba paralizada, sus ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Las gemelas lloraban, aferrándose a Antonio, como si él fuera su último salvavidas en medio de una tormenta. «¿Qué estás diciendo?», apenas pudo articular Diego, su voz apenas un susurro ahogado. El aire se volvió pesado, la tensión palpable entre ellos. «Es lo que he tratado de protegerte. Nunca debiste saberlo así». Marisa temblaba,
su mirada saltando entre Diego y el pequeño Antonio, en un estado de terror evidente. Los hombres que vienen no quieren que sepas esto. Ellos son peligrosos. En ese momento, el hombre de la cicatriz tomó un paso adelante. ¡Cállense!, gritó, dejando caer una amenaza pesada que hizo que todos se detuvieran. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Ana! La voz de Diego retumbó, y todos giraron hacia la figura que emergía entre las sombras. Una espectadora nívida que parecía surgiendo de otro tiempo. Era la hermana de Laura, y algo en su rostro presagiaba un caos inminente. «No deberías haber hecho esto, Diego. Estás destruyendo todo». Ana se lanzó al centro del mar de confusión, y la lluvia caía como dagas mientras intentaba llegar a su hermano. «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Cada segundo era un roce de miedo frío en su piel. «¿Qué está pasando?». «La verdad, Diego, es mucho más oscura de lo que imaginas. Antonio no solo es tu hijo, él es el eslabón de una cadena que conecta a nuestras familias y a algunos que no deberían estar aquí». Ana gritó, pero antes de poder explicar, los hombres de negro se movieron, empujando a la madre y al hijo en medio del caos. «Esto no es un juego, Diego. No sabes lo que estás provocando». La tensión en el aire era eléctrica. Y entonces el giro inesperado se desató. Un hombre apareció entre la multitud, irrumpiendo con su figura imponente, encabezando un grupo de refuerzos. ¡De gente! El eco de su voz era tan autoritario que el viento se detuvo. Las miradas giraron hacia él, y Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», cuestionó Diego, tratando de mantener el control en su voz. Pero el hombre, con un rostro familiar en la penumbra, se acercó con una sonrisa enigmática. «Soy quien trae el peso del pasado de vuelta. La verdad está a punto de estallar, y nadie podrá detenerlo». «¿Qué significa eso?». La voz de Diego temblaba, su corazón golpeteando con ferocidad. Y en un instante revelador, el hombre levantó un medallón que brillaba con un destello familiar. «Este medallón pertenecía a tu madre, Diego, y con él la verdad de tu linaje. Antonio no solo es tu hijo, es parte de un legado que ha estado escondido durante años». Las palabras cayeron como aguijones. Las gemelas miraban a Diego, sus ojos llenos de miedo y confusión. Una revelación que alteraría todo. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El hombre de la cicatriz frunció el ceño, sabiendo que la rueda de secretos comenzaba a girar. «No estamos aquí para jugar contigo. Diles la verdad. Diles quién eres realmente». Con un suspiro pesado, Ana comenzó a hablar, su voz temblorosa, pero llena de dolor. «Diego, nuestra madre. Ella no es solo la madre que creías. El linaje de nuestra familia va más allá de lo que sabes. Los enemigos que están aquí quieren destruir el legado, y Antonio es la llave». La lluvia se tornó torrencial, y de repente un trueno retumbó en el cielo. Todo se oscureció de golpe, como si el universo estuviera a punto de revelar un secreto devastador. Diego estaba atrapado entre la verdad y la mentira, su corazón latiendo con la urgencia de cada revelación que seguía cayendo como un rayo sobre él. Las miradas de todos se encontraron en un instante eterno. «¿Quién eres?», preguntó Diego, sintiendo el tiempo comenzaba a desvanecerse. Y justo cuando creía que la verdad saldría a la luz, un grito desgarrador resonó en el aire, interrumpiendo la vorágine de emociones. Era un lamento que hacía eco en el silencio, y un fogonazo de luz iluminó la oscuridad.
Uno de los hombres de la cicatriz, con ojos en llamas, apuntó su arma hacia un lado. «Así que esto es lo que ha estado sucediendo», gritó, y el mundo de Diego giró de nuevo para enfrentar una nueva y peligrosa realidad. En ese instante, la tormenta no solo rugía afuera, ya había comenzado dentro de él. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos devastadores estaban a punto de ser revelados? Diego permanecía inmóvil, la revelación de que Antonio era su hijo resonando en su mente como un trueno. La lluvia caía con fuerza, pero su corazón se agitaba como un barco atrapado en alta mar. Marisa, paralizada, tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Las gemelas lloraban. «Af, ¿qué estás diciendo?», apenas pudo articular Diego, su voz casi un susurro ahogado. El aire estaba cargado de tensión y miedo, atrapándolos en un instante eterno. «Es lo que traté de protegerte. Nunca debiste saberlo así». Marisa temblaba, sus ojos viajando entre Diego y el pequeño Antonio, en un estado de terror evidente. «Los hombres que vienen no quieren que sepas esto. Ellos son peligrosos». En ese momento, el hombre de la cicatriz tomó un paso adelante. «¡Cállense!», gritó, dejando caer una amenaza pesada que hizo que todos se detuvieran. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ana!». La voz de Diego retumbó, y todos giraron hacia la figura que emergía entre las sombras, una espectadora nítida que parecía surgiendo de otro tiempo. Era la hermana de Laura, y algo en su rostro presagiaba un caos inminente. «No deberías haber hecho esto, Diego. Estás destruyendo todo». Ana se lanzó al centro del mar de confusión, y la lluvia caía como dagas mientras intentaba llegar a su hermano. «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Cada segundo era un roce de miedo frío en su piel. «¿Qué está pasando? La verdad, Diego, es mucho más oscura de lo que imaginas. Antonio no solo es tu hijo, él es el eslabón de una cadena que conecta a nuestras familias, y a algunos que no deberían estar aquí». Ana gritó, pero antes de poder explicar, los hombres de negro se movieron, empujando a la madre y al hijo en medio del caos. Diego dio un paso adelante, pero la figura de la cicatriz le bloqueó el paso. «¡Déjala y déjanos al niño! Esto no es un juego, Diego. No sabes lo que estás provocando». La tensión en el aire era eléctrica, y entonces el giro inesperado se desató. Un hombre apareció entre la multitud, irrumpiendo con su figura imponente, encabezando un grupo de refuerzos. «¡Detente!». El eco de su voz era tan autoritario que el viento se detuvo. Las miradas giraron hacia él, y Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», cuestionó Diego, tratando de mantener el control en su voz. Pero el hombre, con un rostro familiar en la penumbra, se acercó con una sonrisa enigmática. «Soy quien trae el peso del pasado de vuelta. La verdad está a punto de estallar, y nadie podrá detenerlo». «¿Qué significa eso?». La voz de Diego temblaba, su corazón golpeteando con ferocidad, y en un instante revelador, el hombre levantó un medallón que brillaba con un destello familiar. «Este medallón pertenecía a tu madre, Diego, y con él la verdad de tu linaje. Antonio no solo es tu hijo, es parte de un legado que ha estado escondido durante años». Las palabras cayeron como aguijones. Las gemelas miraban a Diego, sus ojos llenos de miedo y confusión. Una revelación que alteraría todo. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser! El hombre de la cicatriz frunció el ceño, sabiendo que la rueda de secretos comenzaba a girar. No estamos aquí para jugar contigo. Diles la verdad. Diles quién eres realmente. Con un suspiro pesado, Ana comenzó a hablar, su voz temblorosa, pero llena de dolor. Diego, nuestra madre. Ella no es solo la madre que creías. El linaje de nuestra familia va más allá de lo que sabes. Los enemigos que están aquí quieren destruir el legado. Y Antonio es la llave. La lluvia se tornó torrencial y de repente un trueno retumbó en el cielo. Todo se oscureció de golpe, como si el universo estuviera a punto de revelar un secreto devastador. Diego estaba atrapado entre la verdad y la mentira, su corazón latiendo con la urgencia de cada revelación que seguía cayendo como un rayo sobre él. Las miradas de todos se encontraron en un instante eterno. ¿Quién eres?, preguntó Diego, sintiendo que el tiempo comenzaba a desvanecerse. Y justo cuando creía que la verdad saldría a la luz, un grito desgarrador resonó en el aire, interrumpiendo la vorágine de emociones. Era un lamento que hacía eco en el silencio, y un fogonazo de luz iluminó la oscuridad. Uno de los hombres de la cicatriz, con ojos en llamas, apuntó su arma hacia un lado. «Así que esto es lo que ha estado sucediendo», gritó. Y el mundo de Diego giró de nuevo para enfrentar una nueva y peligrosa realidad. En ese instante, la tormenta no solo rugía afuera, ya había comenzado dentro de él. Un disparo resonó. Las palabras se congelaron en el aire, los gritos se apagaron. Diego sintió como si el tiempo se hubiera detenido, su corazón golpeando en su pecho con una desesperación palpable. El hombre que sostenía el arma había disparado contra el extraño que había revivido su pasado. La bala voló hacia él, y en un instante todo cambió. El hombre se desplomó al suelo. El rostro de Diego se tornó pálido. «No», gritó, avanzando hacia el cuerpo caído, solo para darse cuenta de que no era el extraño quien había caído, sino Ana. Un charco de sangre comenzó a formarse sobre el suelo empapado, su rostro lleno de terror y agonía. Diego tembló, sintiendo un frío helado correr por su espalda. «¡Ana!», su voz gritó, pero el horror se apoderó de él mientras las gemelas, aterrorizadas, miraban la escena. Cada palabra anterior de Ana ahora resonaba como un eco en un abismo de incertidumbre. El linaje, la verdad. ¿Qué había hecho? La conexión que parecía tan clara se había desmoronado en un instante, destruyendo todo lo que había construido. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora todo parecía más oscuro, más pesado, como si el universo entero se lamentara por lo que había ocurrido. El hombre de la cicatriz se giró, su rostro agresivo, y su mirada fue un destello de desafío ante el caos. «Ahora el juego ha cambiado. Descubrirás a qué te has metido, Diego, y nadie podrá salvarte». Diego se sentó en el fango, la ira y la tristeza mezclándose en su alma. La vida de aquellos que amaba se desmoronaba y todo lo que ahora sabía parecía una trampa mortal. ¿Quién había sido realmente Ana? ¿Qué secretos había ocultado? Y lo peor de todo, ¿cuánto más tendría que perder antes de encontrar la verdad? Una verdad que ya había cobrado una vida. «¿Qué has hecho?», gritó, pero el eco de sus palabras se perdió en un silencio opresivo, y la lluvia seguía cayendo, como si el mundo lo abrazara en su dolor. Lo único claro era que todo había cambiado, irreversiblemente, y el destino de Antonio estaba más en juego que nunca. Una sombra oscura se cernía sobre ellos, y el amanecer de una nueva verdad estaba a punto de estallar. Diego se arrodilló junto a Ana,
cuyo rostro yacía pálido y lleno de terror. El silencio tras el disparo era pesado, como si la tormenta misma se detuviera a... Las gemelas comenzaron a llorar. Su miedo era palpable, y el pequeño Antonio, en el regazo de Marisa, miraba con ojos grandes, completamente ajeno al horror que los rodeaba. —¡Hannah! ¡No! ¡Despierta! Diego sintió el nudo en su garganta crecer. La lluvia caía con más fuerza, como si el cielo llorara por la pérdida del instante. Y ahí estaba, su mente girando, buscando respuestas. No podía perder a otra persona. No después de Laura. Cada latido de su corazón resonaba con el miedo de la verdad que todos habían estado ocultando. —¡Llama a una ambulancia! —gritó, pero la voz se le atoró. Los ojos de los hombres en la cicatriz se posaron sobre él, listos para actuar. —Tienes que entender que esto es más grande de lo que imaginas —dijo la figura amenazadora, acercándose. —Hannah estaba en peligro. Tú estás en peligro. Diego miró a Marisa. La confusión lo llenó. —¿Cómo lo sabes? ¿Qué más no me has contado? El rostro de Marisa se arrugó en angustia. —Yo pensé que podía protegerte, pero hemos llegado demasiado lejos. ¡Detente! La voz de Diego temblaba de miedo. —No puedo perder a nadie más. —¡Hannah! —gritó, pero era un eco en el vacío. La tormenta crecía, el viento azotando las lápidas como si la tierra misma quisiera gritar la verdad. Los hombres de negro empezaron a acercarse, sus sombras larguísimas bajo la lluvia. —Esto no es una negociación —dijo el que parecía ser el líder, sus ojos fríos y calculadores—. Antonio debe ser llevado. Y tú deberías haberte mantenido alejado de las sombras. —¡No me lo llevarás! Diego se interpuso entre el grupo y Antonio, el pequeño niño acurrucado bajo su abrigo. —No dejaré que repercutas en su vida como lo hiciste con la mía. Hannah, aún en el suelo, se revolvió para intentar hablar. —Diego, escúchame. La familia no es solo sangre. Está en las decisiones que tomamos. June. Su voz se desvaneció. Y de repente, un destello. Un nuevo grupo apareció en la penumbra. Eran figuras conocidas. —¡Alto! —gritó uno de ellos. Era un viejo socio de Diego, Carlos, acompañado por 2 detectives. —Te vestirás como un monstruo, pero tomarás las decisiones equivocadas. —¡Lárgate de aquí, Carlos! —replicó el hombre de la cicatriz con rencor. El caos se desató. La lluvia caía en torrentes. El griterío llenaba el aire, y Diego sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Carlos danzó un movimiento inesperado, arrojando algo al grupo de hombres que intentaron contenerlo. Una esfera de humo negro se desató, nublando la visión. —¡Corre todos! Carlos gritó, y en lo que pareció una eternidad, la confusión reina, como si la tormenta de la noche llevara consigo más que solo agua. Diego sintió como si el alma le pesara, mientras él instintivamente tomaba la mano de las gemelas, arrastrándolas tras de él. —¡Vamos! ¡Rápido! —gritaron. Antonio comenzó a llorar. El pánico se apoderaba de cada uno de ellos. La figura de la cicatriz, cegada por el humo, trató de recuperar el control. —¡No dejen escapar a nadie! —vociferó. Pero Diego se aferró a la idea de que saldrían. —No puedo perderte también. No a ti. No, Antonio. Se prometió a sí mismo. La salida del cementerio estaba a la vista, la lluvia limpiando el camino, mientras la figura oscura se desvanecía detrás de ellos. Fueron corriendo, y cuando finalmente salieron, la luz de la calle fue como un bálsamo en medio del caos. —¡Hannah! ¡Hannah! —gritó Diego, volviéndose, buscando una señal de que todo estaría bien. Pero ya era demasiado tarde. La lluvia comenzó a calmarse, llevándose consigo los ecos de su pasado.
¿Estás bien?, preguntó Marisa, sus ojos aún llenos de miedo. Ella miró a Diego, pidiendo respuestas que no tenía. Pero él, ahora, solo veía futuro. «Vamos a criar a Antonio», dijo con determinación, un nuevo amanecer en sus palabras. «Los secretos no nos vencerán. Vamos, adelante. Juntos». Poco a poco, las gemelas dejaron de llorar, y entre la tormenta y la confusión, se abrazaron entre ellos. La vida continuaría de una manera que nunca hubieran imaginado, pero juntos. Y mientras los recuerdos de Ana y los secretos se desvanecían, el amor emergió como el cimiento de su nueva realidad. En medio del nuevo silencio, la noche se instalaba por completo. Cada estrella brillaba en confianza. Un nuevo capítulo apenas comenzaba, con más preguntas que respuestas. Y ahora, aquí es donde tú entras al juego. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que deben conocer este impactante desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia.